Bueno, el tema de la cultura mapuche, eh, más que nada, un poco enfatizo en el idioma por el lado de los familiares de mi papá, porque ellos hablaban, digamos, el mapungún. Hablaban, digamos, que mis padres ya no viven, mis abuelos tampoco. Y creo que eran como lo más fuerte dentro de la cultura y el idioma. Quizás lo otro que recuerdo de ellos era la habitación. O sea, ahí había una casa que tenía un comedor y tenía dormitorio. Pero la vida en el fondo se hacía en una casa más chica, con piso de tierra. Ahí se cocinaba, se tomaba desayuno, se almorzaba, se tomaba once. Y al centro había un fogón, un fuego, digamos, donde se hacía todo las comidas respectivas. Eso podría señalar en cuanto a lo que conocí de la cultura mapuche por el lado de mi padre, el idioma. Y lo otro es, me acuerdo que también cuando estaba vivo mi abuelo se hacían reuniones y se practicaba mucho la oratoria. Era increíble, pero en la noche llegaba así, bueno, hablaba una persona, después hablaba otro, después otro. Y en algunos momentos mi abuelo tocaba el trompe, así como para darle otro carácter a esa reunión. Y después se continuaba, digamos, con la oratoria. O sea, si habían 8 personas, o sea, eran 8 que hacían su discurso, obviamente en español. Y lo que sí no podría recordar los temas o los contenidos, digamos, de dicha oratoria. Porque yo debo haber tenido unos 3 o 4 años en ese periodo. Mi abuelita hablaba de mapungún. Mi abuelita la hacían hablar igual al final de todo, como cuando se terminaba todo, como broche de oro, hablaba mi abuelita. Y también en mapungún, entonces la verdad es que no. Lo que me queda es eso, son esos como 3 recuerdos. Y el resto era la vida común y corriente de cualquier chileno, digamos, las comidas, qué sé yo, en fin. Y bueno, eso por el lado de mi padre. Por el lado de mi mamá era muy similar, con la diferencia que ahí no eran como bilingües como el caso de Gorbea, por el lado de mi padre, sino que allá se hablaba solamente mapungún, ¿no? Y también la vivienda era similar, o sea, una casa especial con un fogón, con piso de tierra, qué sé yo, etc. Y se alojaba en una casa grande que también tenía un comedor y que muy poco se usaba, todo se hacía en esa cocina fogón que le llamaba comúnmente. Y ahí, digamos, se hacía y se hace todavía. Yo debo haber participado por lo menos, estoy pensando, 10, 40, 10, por lo menos en unos, estoy viendo cuánto sería en cada 2 años. Por lo menos unos 20 guillatunes, porque los guillatunes se hacen cada 4 años en ese lugar. Y era bastante grande, la gente se desplazaba muy temprano. Ahí tienen un rehue, un rehue familiar, donde se hacen oraciones, me parece que es cuando es luna llena. Y antes de cualquier gestión importante se hacen oraciones dirigidas a Dios para que todo resulte bien. Y después se iba al recinto, eso que siempre se me olvida el nombre, es algo así como Guillatúe, o sea, el lugar donde se hacen los guillatunes. Aproximadamente se juntan ahí 120 familias, o sea, un recinto enorme, 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 enorme. Y eso dura 2 días, ¿no? Dura 2 días. Y ahí logré conocer, digamos, tipos de danza. No sé, el instrumento más usual ahí era la tutruca, el cultrún,
chino le tocaban las machis, obviamente. El cultrún, o sea, lo usa la machi para sus ceremonias de curación, pero no, eso no significa que solamente lo use ella, ¿entiendes? Ahí hay varias personas que usan el cultrún, y también los varones, ¿ya? Ahí participo, digamos, he estado participando más o menos desde, me imagino, de los 3 años de edad hasta ahora. Yo tengo 70 años. Así ha sido toda una vida, digamos. Toda una vida bien. Claro. Sí. Claro, y acá posteriormente ya empecé a conocer personas en los últimos tiempos de acá, de esta zona de Lago Ranco, de Río Bueno, y empecé a aprender la música que utilizan ellos, que es música en acordeón de botones, que cambia totalmente a esa otra zona. Y me gustó el sonido del acordeón de botones, es muy armoniosa, qué sé yo, es muy agradable. Así aprendí el repertorio y ahora soy músico en esas comunidades. Fui consagrado como tal, digamos. Por lo tanto, cuando llegué a Tun, se me invita, se me espera, etcétera. Y la verdad es que he ido también formando otros tipos de músicos. Y vamos, un grupo, y somos considerados como parte de la comunidad. O sea, los demás colegas no son consagrados, pero sí son muy bien vistos. Participamos directamente y ahí uno conoce digamos, la vida mapuche, pero al interior de ellos, participando en la ceremonia. Lo que yo podría mencionar también de la cultura mapuche, que lo fundamental ahí es la religión y la filosofía. La filosofía en términos de los valores que hay, la parte axiológica, qué sentido se le da a las relaciones interpersonales, etc. Se practica, digamos, estas orientaciones espaciales, más que estas teorizaciones de cosmovisión y cosas así, ¿no? Eso más bien es como por decirlo, de intelectuales citadinos que empiezan como a hacer una suerte quizás de hermenéutica respecto a esos aspectos. Por ejemplo, no sé, en las zonas cordilleranas, por decir algo, hay un lugar que es en Yaima, creo que es el lago Peyaifa, si no me traiciona la memoria. Ahí, por ejemplo, en estos ritos fúnebres, depositan el cadáver en una canoa. Y una vez que está, o sea, esa es la urna en el fondo, y de ahí la lanzan al lago, y eso queda a la deriva, ¿entiendes? Entonces me acordaba mucho de unos pueblos europeos que hacen lo mismo, algunos los queman y otros los lanzan nomás, que el tiempo vea qué hace con ellos. En otros lugares dicen que el espíritu se va, digamos, al interior de los volcanes. Es otra interpretación. Hay otro tema que también tiene que ver con este asunto de la vida después de la vida, ¿no? Lo que iba a comentar es que antiguamente no existían cementerios. Los cementerios son, por así decirlo, nuevos. Antes los difuntos eran sepultados en los recintos, en sus predios, digamos, donde ellos vivían. Siempre había un lugar medio separado, cerca de los esteros, ¿sí? Un lugar donde no seas molestado, o cerca de los pantanos, por ejemplo. Yo tengo familiares que uno va y ve, digamos, también que están sepultados ahí. Entonces son como, por decir, cementerios familiares. Entonces uno retoma un poco la vida o la costumbre europea cuando tenían esos caserones grandes, esos castillos grandes en que sepultaban a los familiares en el subterráneo
O el mismo caso de muchos ingleses que tienen también cementerios dentro de sus recintos privados. Entonces esto de los cementerios públicos es como nuevo, por decirlo. O sea, nuevo también en Chile. Pensemos año 1860, si no me equivoco, por ese periodo, cuando se sacaron a las personas de las iglesias, porque antes las sepultaban en las iglesias, y aparecieron los cementerios laicos, pero 1860 es ayer, ¿no? Entonces no es una cosa así. Y lo mismo sucede con los cementerios indígenas. Ahora, si uno va a Osorno, digamos, las prácticas son otras. Entonces eso nos lleva prácticamente a pensar muy rápidamente por las diferencias de que las comunidades no son iguales y por ende no se podría hacer un discurso, digamos, de lo que es la cultura mapuche, si no se ve la heterogeneidad. Es bastante heterogénea la cultura mapuche. Bueno, ahí yo fui invitado el año 2000. Había una persona que renunció porque se iba de Valdivia, entonces ella, o sea, lo que pasa es que la corporación tenía personas de distintas áreas de las expresiones del arte, ¿ya? Del arte. Y no sé, pintores, por decir, escultores. Y había una persona que tenía que ver con el área de la educación y el tema indígena. Que incluso la corporación tiene una revista que se llama Jimelchen. Y ese nombre de Jimelchen lo puso esa persona que trabajaba en la universidad, que traducido al español significa entregando mensaje a la gente. Eso significa Jimelchen, entregando mensaje a la gente. Y quedó con ese nombre hasta el día de hoy. Entonces a mí se me invitó, digamos, a ocupar ese cargo. Bueno, en educación era complicado porque por norma, digamos, los establecimientos educacionales, el primer principio es que la gente, o sea, todo, como que no se puede hacer nada que sea ajeno al currículum, por así decirlo, ¿ya? Y todo lo otro es como perder clase. O sea, todo lo que son las manifestaciones artísticas o de cualquier tipo, o sea, no sé, por así decirlo, voy a poner un caso cercano, llega un guitarrista famoso, no sé, de Europa o de cualquier lugar del mundo que sea famoso, y uno le dice, podríamos invitar a los alumnos a que vienen al concierto, de 7:30 a 9. No, es que no pueden perder clase, porque hay que cumplir con... ¿Me entiendes? Entonces, en educación es poco lo que se puede introducir la cultura o el arte en general. Bueno, en la corporación se veían muchos temas administrativos. Y la verdad es que, entre comillas, muy entre comillas, sí, los artistas como que hacemos cosas, somos más bien prácticos. Los músicos tocamos y qué sé yo, y uno anda buscando espacio donde entregar eso. Entonces yo hice un día un comentario de que la verdad es que no me justificaba mucho en la corporación porque lo financiero, digamos, no es mi tema. O sea, si no me habría estudiado, no sé, pues ingeniería comercial o economía, alguna cosa por el estilo. Y así empezamos a hacer jornadas de cultura mapuche, así presencial. Eso fue lo primero. Se hablaban de distintos tópicos, por ejemplo, esta situación, no sé, la ceremonia fúnebre, por decir, esa era una jornada, por decir algo. Idioma también, y que obviamente el idioma varía según la localidad. O sea, el mapudungún es uno, pero tiene muchos dialectos, entonces yo le enseñaba a las personas distintos tipos de dialectos, por ejemplo, no sé, octava y novena región cuando se despiden dicen Peucayal y acá en esta zona dicen Atacanta. Entonces todas esas diferencias las íbamos viendo, ¿te fijas? Y así dictamos una serie de jornadas
Y junto con eso también se empezó a celebrar el Año Nuevo, que en rigor es el Año Nuevo en el hemisferio sur, porque erróneamente se habla del Año Nuevo mapuche. Es el Año Nuevo en el hemisferio sur porque son distintas culturas del hemisferio sur que celebran el Año Nuevo, con distintos nombres, ¿ya? Entonces los Rapanui le dan un nombre, los Aymaras le tienen obviamente otro nombre y son en periodos más o menos como similares. Y acá la cultura mapuche, digamos, también le tiene un nombre diferente y es propio de la cultura, que es el Huetripanto, ¿te fijas? Pero el Año Nuevo no es exclusivo de los mapuches, claro, es de todas las culturas originarias del hemisferio sur. Entonces, a raíz de eso, uno puede fácilmente señalar que es el Año Nuevo en el hemisferio sur de los pueblos originarios. Una cosa por ahí. Entonces empezamos a celebrar el Año Nuevo y fue bien interesante. Y como detrás de esto también hay una ideología, por decirlo así, en el buen sentido, se trataba de mostrar lo genuino. Por lo tanto, traigamos una comunidad autóctona que venga a hacer la ceremonia. Porque de lo contrario, nos juntaríamos ahí a hacer discursos, ¿no? Así, discursos largos, de 40 minutos, de una hora, y hablar de las leyes. Entonces, bueno, se hizo la ceremonia tal como se hacía en las comunidades. Y de ahí nos sorprendió la pandemia. Entonces eso significó también problema para la jornada y problema para el Año Nuevo, porque no se podían juntar personas. Y eso abrió, digamos, una brecha bien importante, porque empezamos a hacer jornadas ya no comunales, porque antes eran solamente para la ciudad de Valdivia. Y la gente que me conocía de otras comunas decía, pero profesor, usted a nosotros nos marginan. Entonces decía, es que la gente de Valdivia y ustedes también tienen tiempo de las 7 de la tarde hacia adelante. Entonces, bueno, no pueden venir porque a las 7 están volviendo los buses a las comunas. Entonces, ¿qué sucedió con la pandemia? Que empezamos a trabajar online y eso dio lugar a que la gente de comuna se integrara. Y se integraron de otras regiones. Y no de otras regiones cercanas, sino que partiendo, no sé, pues de la segunda región, tercera región, de Santiago, de Concepción, etcétera. Y ya después se fue hasta el extranjero. Teníamos estudiantes, no sé, bolivianos, peruanos, gente de Australia que tenía familiar acá y así ya nos conectamos, y yo hacía las clases acá en la casa. Bueno, eso digamos lo trabajamos como 5 años, 8 años y después ya entre comillas se normaliza esta situación y hubo cambio digamos de los directivos de la corporación y eso quedó todo así, nunca más digamos, se detuvo todo ese asunto. Bueno, ahí en Valdivia estábamos ya en lo presencial, estábamos teniendo una gran cantidad de personas, llegaban al colegio en bus a la celebración del Año Nuevo en la Zabalpa, o sea, y se hacía tal como se hace en las comunidades, o sea, la ceremonia religiosa, la gente participaba con las danzas, después se compartía comida, qué sé yo, los chicos, uno llevaban un paquete de galletas, otros llevaban, no sé, 2 bolsitas de té, y de ahí todo eso se juntaba y compartíamos todo, o sea, la gente tomaba mate, qué sé yo, y bueno, y que tengamos un feliz año, ¿entiendes? Pero todo eso, digamos, se terminó y la gente reclama, bueno, pero ¿por qué? O sea, hay otras prioridades en este momento. Bueno, uno como profesor no puede dejar de lado la parte educativa. Entonces, si uno le pregunta a alguien que tiene algún estudio, le pregunta por los instrumentos musicales mapuche, y es probable que le nombre, no sé, 3, 4, a lo mejor 5, así con mucha suerte. Tutuca, cultrún, pifilca. Y ya empezamos a tener problemas ya. Podría ser el trompe a lo mejor. Bueno, entonces, por lo tanto, hay que llenar ese vacío. Y empecé a investigar sobre los instrumentos musicales mapuche
que digamos se denomina organología. O sea, no el estudio de los instrumentos mapuche es organología, se denomina así. Ahora, en este caso sería etnoorganología mapuche. Entonces hubo que partir con una investigación para poder establecer los instrumentos, digamos, musicales mapuches que se utilizan. Y al cabo más o menos de unos 30 años logré tener una colección más o menos de unos 90 instrumentos de todas las zonas de Chile, o sea, de la octava, novena y décima región. Bueno, yo he hecho varias exposiciones sobre ese tema de los instrumentos y hay una variedad que uno inimaginable, o sea, revisando a cronistas, trabajos que hizo una dama, la Isabel Arendt de Argentina, muy interesante sus trabajos. Ella incluso realizó lo que podría ser hoy día un documental, además una película, pero todo el viaje, digamos, que hizo a Chile como el año 40 y tanto, lo llevó a una película, ¿sí? Ella cuenta toda su trayectoria y cómo traían los equipos, obviamente enormes, cruzaron la cordillera, lomo de mula, ¿me entiendes? Entonces cosas así. Y revisando todo ese tipo de cosas. Y por ahí, muy sutilmente, pude ver cómo se tocaba un instrumento que se llama cadaquada, ¿ya? Que son unas piedras de río y que tienen un sonido bien especial, porque solamente los catadores, los músicos, ellos logran, a través de una selección de sonidos, dicen, no, estas son buenas, por ejemplo, ¿no? Podría nombrarle otro instrumento, el kunkulcahue, que son 2 costillas de caballo, en la cual se usan crines de caballo y suena por frotación de ambas cosas. O sea, nadie se imagina que eso existe, ¿no? El pinculhue, que es un instrumento que se utilizaba antes en la isla Guapi, en Futrono, y después ese instrumento no siguió más porque por esta cuestión de la deforestación se perdió la materia prima. Y en Panguipulli también está como ya extinguiéndose, si es que no está extinguido. Entonces yo empiezo a mostrar toda esa gran variedad de instrumentos, y si algunos lo utilizan en unas comunidades, otros tienen otros, etcétera, etcétera. O sea, desde instrumentos, por decirlo, prehispánicos hasta extinguidos, instrumentos incorporados como es la corneta de bandas militares, por ejemplo, o los cascabeles que venían con los caballos de los españoles, que también incorporaron los mapuches como instrumentos que lo utilizan en las danzas, en los caballos. Hay mucha cosa, digamos, que logró conocerse, y instrumentos que incluso yo he fabricado también, y otros me lo han vendido, otros me lo han regalado, así que así logré hacer de una buena colección, y creo tener por lo menos unas 35 exposiciones hechas, digamos, en distintos lugares de aquí hasta Canadá. Es que lo que pasa es que la música mapuche es fundamentalmente ceremonial, o sea, religiosa. Y eso significó también un problema, estudiar religión. Así estuve en un programa que duró 4 años estudiando teología para poder entender el tema religioso. Me recuerdo un profesor que nosotros nos admiramos mucho porque él estaba haciendo una investigación que duraba 15 años. Bueno, yo estoy como ya creo 40 años con el tema de los instrumentos y sigo investigando, encontrando cosas nuevas. Entonces me acuerdo de ese profesor que iba a estudiar 15 años y dije, pero como imposible. Uno hace un proyecto, una investigación que dure ¿cuánto? 3, 4 meses.
Entonces, ¿no? Esto ya es como una opción de vida, ¿no? En términos investigativos. Y empiezan a surgir nuevos digamos, conocimientos. O sea, no nuevos conocimientos, uno empieza a conocer conocimientos que no estaban revelados. Por ejemplo, el fabricante de instrumentos que es un especialista y que no necesariamente es músico. O sea, existe una lutería indígena, un etnoluthier, que es el que fabrica. Una vez que lo fabrica, hay otras personas que los custodian, que se los van a entregar para que él los proteja. Él sabe cómo protegerlo, en el sentido de que no tener en la humedad, con el cuidado correspondiente. Y después hay otro grupo de personas que van a solicitar esos instrumentos al custodio. Y ya como en cuarta etapa están los músicos. No necesariamente los músicos son luthieres. Entonces, todo eso uno empieza como a digamos, a descubrir con este tema, que hay un orden bastante rígido. Bueno, creo que el mayor reconocimiento que pueda tener lo dan las comunidades indígenas o las comunidades folclóricas. Por ejemplo, otro día conversaba con un tamborero que toca un instrumento que se llama macagua, y él es un músico que vive en una comunidad indígena, que toca en los yetunes, etc. Entonces él mencionaba cuando terminó eso, decía que realmente era un gran honor, digamos, él tocar conmigo. Entonces yo le decía que era al revés. Entonces no, decía, usted es una persona que tiene ciertas características. Claro, lo que pasa también es que muchos músicos, digamos, valoran solamente este tema como de moda, un poco música de academia, pero estas personas iguales son músicos. Y muchas de las fuentes de inspiración de las grandes obras han sido extraídas de la tradición. Entonces hay harto que estudiar, ¿no? Entonces esa es una de las primeras satisfacciones que uno tiene cuando uno va a una comunidad, colabora, todo lo que sea, y las personas por decirlo de alguna forma, más que valorar, como que lo acreditan a uno como una persona competente en el tema. Ahora acá en la ciudad yo recibí una buena cantidad de premios, por decirlo así. Y, por ejemplo, el año 2009 tuve el Premio Regional de Patrimonio por todo este tema de las investigaciones, la difusión. Hace un año atrás, no recuerdo, hice un evento a la municipalidad y me entregó también un reconocimiento público, bueno, a varios músicos. Y estos grupos de gente que se dedica al folclore igual me han hecho una gran cantidad de reconocimientos, o sea, distintos grupos, que sea, en fin. Claro, obviamente ellos hacen música recreada y que no es malo en ningún caso, ¿no? Lo importante, le digo yo, es que ustedes digan que es recreada, que no es lo auténtico. O sea, es tan simple como eso. Con eso quedan salvados. Bueno, tengo hartas presiones. La gente me dice que tienes que sistematizar esto, un texto. Bueno, pero uno encuentra textos insuperables, ¿no? Y que nadie los lee. Por ejemplo, textos de grandes filósofos, y a veces muchos ni siquiera uno los conoce y son extraordinarios. De repente a mí me llegó una información de Séneca, por ejemplo, muchos cientos de años atrás,
no todo el mundo ha leído a Platón, que es importantísimo, o sea, incuestionable Platón, dentro de otro. Entonces, por ese lado no sería tal vez interesante, ¿no? Sistematizarlo. Pero el tema es que las culturas autóctonas son orales. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que estamos conversando acá, yo lo pudiera tener en un texto y tú me quieres hacer una entrevista? Ahí lo tienes. Se pierde todo el diálogo. Lo importante es eso, la interacción entre las personas. Todos los eventos que realizan la cultura mapuche, hay participación con un concepto muy distinto de lo que es adscribirse a ellos. Ellos siempre hablan de que lo van a acompañar. Y uno cuando va le dice, bueno, vengo a acompañarlo. O sea, yo no soy, digamos, no voy de visita. Y después cuando uno se retira, le agradecen por haberlo acompañado. E incluso más, hay un valor bien interesante. Dicen que a cualquiera no se le visita. O sea, el que es un cualquiera o el que es un tal por cual no lo visita nadie. Entonces a veces hay una situación muy distinta a lo que se destila diariamente en la sociedad occidental. Y entonces todo este conocimiento, digamos, está dentro, por así decirlo, tal vez malamente, porque se usa mal el término pedagogía, pero existe un tipo de educación indígena. Y en la medida en que uno pierde este contacto cara a cara, está perdiendo o dejando de lado la pedagogía indígena, está desconociendo que existe una pedagogía indígena. Entonces, por eso ese era el sentido de la jornada, ese era el sentido que tenía, por ejemplo, celebrar el Año Nuevo masivo, como se hace en las comunidades. Y ha logrado perseverar, no sé, unos buenos miles de años, pero sin biblioteca. Entonces tiene su efecto. No es que uno sea, digamos, chauvinista, que el país, lo que sea. No, esa es la idea, pero porque ese afán de copiar lo que viene de fuera, fundamentalmente, digamos, lo que corresponde a Estados Unidos, que es una imitación, incluso la manera de hablar, la manera de vestirse, hacer el tipo de música. Cuando aquí uno puede hacer algo. O sea, yo siempre le digo a la gente, para mí, cuando me preguntan de la globalización, ¿qué opinas de la globalización? Yo le digo, desde el punto de vista cultural es extraordinario. Para mí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque gracias a la globalización, los países o los grupos humanos, las culturas, colocan sus ingredientes sobre la mesa. Gracias a eso uno conoce no sé, por la danza africana, etcétera, etcétera. Pero eso es la pregunta. ¿Y el chileno qué pone sobre la mesa? ¿Lo que le imita a otros países? Es lo que me preocupa en realidad. Que uno tiene, o sea, uno no puede ser sin identidad bajo ningún punto de vista, ¿no? Ahora, esto es música como cualquiera, digamos. Y es importante. Ahora, si uno sobrevalora tanto la cultura europea, conozco muchos casos de grandes artistas, especialmente en la plástica, en la escultura, qué sé yo, que han ido a perfeccionarse a Europa. Y allá les han dicho, ustedes qué andan haciendo aquí, vayan a estudiar su cultura allá. Porque nosotros, todo lo que hemos creado ha sido inspiración de lo que tiene América del Sur. Entonces se han tenido que volver. O sea, estoy hablando de personas serias. Así es simple. Entonces la gente, insisto, tiene que buscar... o sea, yo no puedo ser mostrando lo que no soy. Pues eso es parte nuestra, querámoslo o no. Tengo que asumir nuestra
nuestra parte, digamos, autóctona que tenemos los que vivimos en Chile, la gran mayoría, a no ser que vengamos de otros países. Obviamente sin desconocer que existen también otras culturas, que uno puede compartir con ellos, interactuar con ellos, en fin. Pero yo tengo que también poner mis propios ingredientes, porque lo tenemos, lo tenemos.